Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí, porque el tema que vamos a tocar hoy, me da cosita. Pero bueno, hay que hablar de todo en esta vida, ¿no? Y prepárense porque lo que les voy a contar, va a explotar sus cabezas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que para muchos, es casi como la Biblia de las telenovelas turcas. Sí, señores y señoras, hoy vamos a hablar sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, vamos a hablar de su relación, de lo que significó para muchos de nosotros y de una confesión que hizo temblar el mundo. Así que si son fans de Erkencikus, si vibraron con la historia de Sanem y Can, si se emocionaron con cada beso, cada mirada, cada momento, este vídeo es para ustedes. Pero incluso si no son superfans, créanme, esto es algo que todo amante de las telenovelas, o incluso de las historias de amor, debe saber. Porque honestamente la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, es una de esas que te marcan. Antes de empezar a desmenuzar este tema, quiero hacer una pequeña petición. Suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así me apoyan un montón y además, no se perderán ninguno de los chismes más jugosos del mundo turco. ¿Les parece? Perfecto. Ya veo esos suscriptores. Entonces, sin más preámbulos. Empecemos. Como les decía, el tema principal de hoy es la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Para muchos esta pareja fue mucho más que los personajes de la exitosa serie Erkencikus, que en español se tradujo como Pájaro Soñador. Sanem y Can, esa química que tenían en la pantalla, era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, ¡wow! Era como si realmente estuvieran enamorados. Y claro, nosotros los espectadores, no pudimos evitar soñar con que esa magia fuera real, con que el amor de Sanem y Can trascendiera la ficción y se hiciera realidad en la vida real. Asterisco asterisco la chispa que encendió la ficción, Erkencikus, y el auge de Can y Demet asterisco asterisco. Para entender la magnitud de lo que se vivió, debemos retroceder en el tiempo y sumergirnos en el fenómeno que fue Erkencikus. Esta serie que combinaba comedia romántica, drama y el encanto de Estambul, conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de Sanem, una joven aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo de renombre, se convirtió en un éxito rotundo. La trama, aunque a veces predecible, cautivaba por su frescura, sus personajes entrañables y, sobre todo, la innegable química entre sus protagonistas. La elección de Can Yaman y Demet Özdemir para interpretar a Can y Sanem fue, sin duda, un acierto. Ambos actores poseían el talento, el carisma y la química necesaria para dar vida a estos personajes. Can, con su físico imponente y su mirada enigmática, encarnaba a la perfección al atractivo y misterioso Candivit. Demet, por su parte, con su dulzura, espontaneidad y belleza natural, lograba que el público se enamorara de la soñadora y luchadora Sanem Aydin. La serie se convirtió en un fenómeno global, trascendiendo fronteras y culturas. Fans de todo el mundo se enamoraron de la historia, de los personajes y, por supuesto, de la pareja protagonista. Las redes sociales explotaban con comentarios, teorías, edits y todo tipo de contenido relacionado con Erkencikus. La serie generó un fervor pocas veces visto en el mundo de las telenovelas. Asterisco asterisco el rumor se convierte en realidad, o al menos, en una ilusión compartida asterisco asterisco. Durante la emisión de la serie, especialmente en su punto álgido, los rumores sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzaron a circular con fuerza. La química en la pantalla era tan palpable que el público no podía evitar especular sobre si esa conexión trascendía el set de grabación. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a seguir a los actores a todas partes. Publicaron fotos de cenas románticas, salidas juntos, paseos en coche, cualquier momento que pudiera alimentar los rumores. Cada imagen, cada encuentro, era analizado y debatido por los fans y los medios de comunicación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y deseos. Los fans creían, y con razón, que la magia que veían en la pantalla era real, que el amor de Sanem y Can había trascendido la ficción. Crearon grupos, páginas, hashtags, todo con el objetivo de apoyar y celebrar la supuesta relación.
Y para añadirle más leña al fuego, los propios actores, en entrevistas y declaraciones, alimentaban un poco esa ilusión. Hablaban con cariño el uno del otro, se elogiaban mutuamente, se mostraban cómplices en eventos públicos. Cada gesto, cada palabra, era interpretado como una señal de que algo más allá de la amistad existía entre ellos. La presión de los medios de comunicación y el fervor de los fans jugaron un papel crucial en todo esto. Todo el mundo quería que estuvieran juntos, y era muy difícil escapar de esa realidad. Las expectativas eran altas y la ilusión se apoderó de muchos. El desencanto, la realidad detrás de la ficción ***. Pero lamentablemente, como suele ocurrir en estos casos, la realidad es mucho más complicada que la ficción. A pesar de todo el revuelo mediático y las expectativas generadas, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir nunca se confirmó oficialmente. Si bien es cierto que hubo momentos que dieron mucho de qué pensar, y que la conexión entre ellos era innegable, la verdad, al final, se impuso. Con el tiempo, las evidencias se fueron acumulando. Las fotos de cenas románticas dejaron de aparecer, las salidas juntos se hicieron menos frecuentes y, finalmente, los rumores se diluyeron. Aunque nunca hubo una declaración oficial que confirmara una ruptura, quedó claro que la relación, si existió, no trascendió más allá de lo profesional y lo amistoso. Las agendas apretadas de ambos actores, la presión mediática, la falta de tiempo y, quizás, la incompatibilidad de personalidades, pudieron haber sido factores determinantes en esta situación. El hecho de ser dos figuras públicas, constantemente expuestas a los focos, seguramente no facilitó las cosas. La confesión que rompió el silencio, Demet Özdemir fue mi primer amor, ***. Y aquí es donde entra en juego la confesión que sacudió a todos. Hace poco en una entrevista, y aquí es donde les pido que presten mucha atención. Can Yaman en un momento dado, soltó una frase que dejó a todos boquiabiertos. Dijo, y aquí lo cito textualmente: Demet Özdemir fue mi primer amor. ¿Se imaginan? ¿Pueden creerlo? Mi primer amor. O sea, lo que todos sospechábamos de alguna manera, se hizo oficial. Y la verdad es que, aunque suene a cliché, me puso la piel de gallina cuando lo escuché. Porque, ¿quién no ha tenido un primer amor que le haya marcado la vida? Un amor que, aunque no funcione a largo plazo, te deja una huella imborrable. Y esa declaración, viniendo de Can Yaman, que es una persona muy reservada con su vida privada, fue un bombazo. Esta confesión, por supuesto, generó un terremoto en las redes sociales. Los fans de Erkenci Kuş enloquecieron. Revivieron viejas fotos, vídeos, escenas de la serie. Todo el mundo quería revivir esos momentos mágicos, recordar la química que tenían, y especular sobre lo que pudo haber sido. Y por supuesto, también generó todo tipo de debates. ¿Por qué no funcionó la relación? ¿Qué pasó entre ellos? ¿Fue culpa de la presión mediática? ¿De las agendas de trabajo? La declaración de Can Yaman fue un acto de valentía y sinceridad. Reconoció un sentimiento que probablemente llevaba mucho tiempo guardando. Fue una manera de honrar a Demet Özdemir, de reconocer el impacto que tuvo en su vida. ***, el impacto de la confesión, reacciones y consecuencias ***. La confesión de Can Yaman, como era de esperar, tuvo un impacto significativo en el mundo del entretenimiento y en la vida de los involucrados. Las reacciones fueron diversas y complejas, tanto por parte de los fans como de los medios de comunicación y los propios actores. Reacciones de los fans Los fans de Erkenci Kuş fueron los más impactados. Para muchos la confesión fue una confirmación de lo que siempre habían sospechado, que la magia entre Can y Demet era real. Revivieron escenas de la serie, compartieron fotos y vídeos, y revivieron la emoción de la época en que la serie estaba en su apogeo. La confesión también generó nostalgia y un sentimiento agridulce, ya que la relación no llegó a buen puerto. Reacciones de los medios de comunicación Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y revivieron la historia de Can y Demet. Se publicaron artículos, se hicieron entrevistas, y se analizaron cada detalle de la confesión. La noticia generó un gran interés mediático, y los actores volvieron a ser el centro de atención. Reacciones de Can Yaman Para Can Yaman, la confesión fue una manera de ser honesto consigo mismo y con sus fans.
Fue un acto de valentía, ya que se abrió sobre su vida personal y compartió un sentimiento profundo. También fue una forma de honrar a Demet Özdemir y reconocer el impacto que tuvo en su vida. Reacciones de Demet Özdemir Demet Özdemir no ha hecho declaraciones públicas sobre la confesión de Can Yaman. Sin embargo, se espera que haya sido un gesto de cariño y respeto hacia ella. Seguramente la confesión le hizo revivir algunos recuerdos y emociones. Más allá de la ficción, el amor en la vida real Es importante destacar que la confesión de Can Yaman es un reflejo de lo que ocurre en la vida real. A veces las relaciones son fugaces, pero dejan un gran impacto en nosotros. Y eso no significa que no sean válidas o importantes. Al contrario, cada experiencia nos enseña algo, nos ayuda a crecer, y a convertirnos en la persona que somos. Y en el caso de Can y Demet, esa experiencia, aunque no haya durado para siempre, les marcó profundamente. Y a nosotros como fans, nos dejó un hermoso recuerdo. El amor, en todas sus formas, es algo que vale la pena celebrar. Ya sea un amor romántico, una amistad duradera, o un amor que perdura en el recuerdo, cada experiencia nos enriquece y nos hace más humanos. Lecciones aprendidas y el legado de Erkenci Kuş. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y la confesión de Can, nos dejan varias lecciones importantes. La conexión entre ficción y realidad A veces, la magia que vemos en la pantalla puede trascender la ficción y tocar la vida real. La química entre los actores, la empatía que generan con el público y la pasión que ponen en sus personajes pueden crear una conexión emocional muy fuerte. La importancia de la honestidad La confesión de Can Yaman demuestra la importancia de ser honesto con uno mismo y con los demás. Reconocer los sentimientos, expresar las emociones y ser fiel a uno mismo son aspectos fundamentales para vivir una vida plena. El valor de las experiencias pasadas Aunque una relación no perdure para siempre, las experiencias vividas nos dejan lecciones importantes y nos ayudan a crecer. El primer amor es un hito en la vida de muchas personas, y aunque no funcione a largo plazo, siempre dejará una huella imborrable. El poder del amor El amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. Celebrar el amor, en todas sus manifestaciones, es esencial para nuestra felicidad y bienestar. El legado de Erkenci Kuş y la historia de Can Yaman y Demet Özdemir seguirán siendo recordados por muchos como un ejemplo de cómo la ficción puede inspirar la vida real. La serie, con su romanticismo, sus personajes entrañables y su cautivadora trama, dejó una huella imborrable en el mundo de las telenovelas. Y la confesión de Can Yaman, con su honestidad y su vulnerabilidad, nos recordó que el amor, en todas sus formas, es algo que merece ser celebrado. Conclusión. Así que, resumiendo, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos recordado la magia de Erkenci Kuş, hemos revivido la emoción de la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y hemos descubierto, gracias a la confesión de Can, que ese amor, de alguna forma, fue real. Y sobre todo, hemos aprendido que el amor, en todas sus formas, es algo que vale la pena celebrar. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya hecho revivir esos hermosos momentos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan de la relación entre Can y Demet? ¿Creen que fue una historia de amor real, o solo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Quiero agradecerles por ver este vídeo, por acompañarme en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su cariño. Son lo mejor. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas y todas sus historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Ciao. Hasta la próxima.